especial para todos nuestros hermanos que nos ven por YouTube, por Facebook, los que nos escuchan por WhatsApp, los que nos escuchan por Radio para Cristo Online y también la de WhatsApp, por los que nos ven por Radio Ram Papá, por todos. Un saludo especial para ellos, que tengan un inicio de semana lleno de bendición. ¿Eh? Y vamos a estar, mis hermanos leyendo este hermoso Proverbios capítulo 28. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, la de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Aquí estamos, mis amados hermanos, para decir en nombre del Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, que va Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. Amén. Y oremos. Padre, te damos gracias, te damos gloria por un día más de vida. Gracias por este inicio de semana, Señor Dios, que nos permite en familia estar juntos. Gracias, Señor Dios, porque tú eres el que resuelve los problemas que nosotros creemos que es imposible, pero para ti nada es imposible. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos, Señor, todos los días de nuestras vidas, por no dejarnos solos, por tu misericordia que nos das, que son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Jehová. A veces pensamos, Señor, que eres un Dios duro, que está en un trono para castigarnos, pero cuando leemos tu palabra, Señor, vemos que tu misericordia son nuevas cada mañana. Vemos que nos amas tanto, como dice en Juan 3, 16, 17, y dice que por amor tú entregaste a Jesucristo a morir en la cruz por todos nosotros, porque nos ama, y que tú quieres que todos seamos salvos. Ahí tenemos que darnos cuenta todos de que tú eres un Dios de amor. Tu palabra lo dice en 1 Juan 4:8, que tú eres amor. Padre, te damos gracias por tu amor, y merecedores somos de ese amor tan grande y hermoso que tú tienes para con nosotros. Enséñanos a andar en rectitud, que estos proverbios que leemos, Señor, lo apliquemos en nuestras vidas, que lo podamos compartir con otras personas, porque tu palabra es fiel y verdadera, y tú dices en tu palabra que ir y hacer discípulos, como decía Sinaí, tenemos que regar la palabra, si sea por WhatsApp, por YouTube, hay que mandar los versículos, porque esa es la tarea que tú nos das aquí en la tierra. Muchos se molestan y no lo entienden porque no han adquirido esa sabiduría, pero no permita, Señor, que la perdamos nosotros, sino que más bien muchos más también envíen un versículo de fortaleza, porque hace falta, Señor, hace falta que nos manden o que mandemos un mensaje tuyo, Señor, que está escrito en la Biblia, a aquellos corazones desolados, tristes, apagados, o en victoria también. Siempre hace falta tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por todo lo que tú nos permites tener. Te pedimos perdón por nuestros pecados, en palabras, en pensamientos y en obras. Rogamos que nos den una semana de victoria a todos, mi Dios amado, que podamos cantar victoria en esta semana hermosa que está iniciando, ya sea en la salud, ya sea en la finanza, o en nuestros ministerios, en nuestros hogares, en nuestro compromiso laboral, en nuestras empresas, en lo que tengamos, Señor, cantemos victoria con el Cristo de la gloria. Dale toda la gloria y honra a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo Dios. Y te damos la bienvenida, Padre, y Espíritu Santo Dios, a nuestras vidas, a nuestros programas, que son tuyos, Señor. Son tuyos. Para ti trabajamos, para ti, Jehová, para Jesucristo y para el Espíritu Santo. El primer lugar en nuestras vidas son ustedes. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, voy a leer, ¿son cuántos versículos? 28 versículos. Bueno, Yo lo 10. se queda el 10. Bueno, mis amados hermanos, y continuamos aquí en nuestro programa. Vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 28, así que ya va a leer los primeros 10 versículos. Luego Sinaí lee 7, Josías lee 7 y yo leo el resto. Amén, amados hermanos. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Los príncipes se vuelven muchos o se multiplican bastante cuando la rebelión de la tierra, por la rebelión, las personas humanas no tienden a seguir un orden establecido ni les gusta seguir órdenes. Entonces,
Se rebelan no solo contra compañeros, sino también entre familias o entre encargados. Por ejemplo, yo soy el líder, ¿quién te nombró líder? Y entonces empiezan a pelear. Y así se van haciendo muchos príncipes, que ellos cada quien quiere su terreno y volverse dueño de aquel lugar. Y luego dice el versículo 3: el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El que roba al pobre es como una lluvia torrencial. ¿Sí saben que la lluvia torrencial trae movimiento de la tierra, deslizamiento de piedras, las casas que no están firmes en el fondo en la piedra, se mueve la tierra y se mueve la casa también y pierden todo? Así son las lluvias torrenciales, imagínense, así se siente un ladrón de pobres. Es como lluvia torrencial que deja sin pan. Y luego nos dice en el versículo 4: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los que guardan la ley contenderán con ellos. Los que guardan la ley son personas sabias, entendidas, que buscan el favor de Dios, porque las personas que no guardan la ley no son sabias, amados hermanos. Son personas que solo buscan su beneficio propio, y eso es malo ante los ojos del Señor. Y luego nos dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio, dicen: ¿qué es eso? No, hay que castigar, pero no. Tenemos que ser personas entendidas y obedecer lo que está escrito en la palabra del Señor. Y luego nos dice en el versículo 5: los hombres malos no entienden el juicio. El 6: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Que el hombre de perversos caminos y rico. Hay personas que vendiendo drogas se hacen ricos. Hay personas que traficando personas se hacen ricos. Hay personas que haciendo lavado de dinero se hacen ricos. Pero ¿qué dice el versículo? Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Porque toda esa riqueza, cuando los descubran, se va. Y luego dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que es compañero de glotones avergüenza a su padre, pueden ver. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Para aquel que se compadece de los pobres, aumenta las riquezas. Y el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si no oyes la ley de Dios, ¿cómo puedes orarle a Dios? Tienes que escuchar la ley de Dios para orarle a Dios pidiendo justicia, y Él te la dará. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El que hace errar a las personas que andan correctamente, él caerá en su propio hueco. O sea, las personas que ponen trampas a los justos caerán en sus propias trampas. Amén. Y luego nos dice algo sobre el rico que no puedo decir porque ya leí mis 10 versículos. Le toca a alguien más, del 11 en adelante. Amén. Y continuamos desde el versículo 11 Hasta el 17. hasta el 17. Dice así: leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. El hombre rico piensa que tiene todas las de ganar y por eso se hace sabio en su propia opinión. Pero el pobre entendido, la persona que es entendida, aunque no tenga bienes, lo escudriña todo. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando los justos se alegran, muy grande es la gloria. Pero cuando se levantan los impíos, la gente tiene que esconderse, porque cuando se levantan disturbios en la calle, paros nacionales y así, la gente tiene que esconderse porque no digamos que son impíos los que salen, pero no son gente de bien los que hacen eso, los que forman disturbios en el país. Y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
El que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no saldrá adelante, se quedará en la misma situación en la que está. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que confiesa sus pecados y se aparta, se aleja de su pecado, esta persona alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es bienaventurada la persona que teme a Dios. Entendemos que la palabra temor en la Biblia es una palabra que significa respeto, admiración y devoción. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos temer a Dios, debemos respetarlo, admirarlo y serles devoto. Entonces, por lo menos a Dios, no a los hombres, solo a Dios debemos temer. Entonces, el que es bienaventurado el hombre que teme a Dios, porque Dios bendice a los que son obedientes. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mas la persona que endurece su corazón será abatida con la calamidad. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Es cierto, el león rugiente y oso hambriento, o sea, causa destrozos, estragos y maldades en su pueblo. Un príncipe impío sobre un pueblo pobre. Y dice: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, o sea, va a extorsionar a su pueblo, a quitarle lo que no le pertenece, y, o sea, a quitarle lo que le pertenece al pueblo y a hacerle daño a sus pueblerinos. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Mas la persona o el príncipe que aborrece la avaricia, sus días serán prolongados. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. La persona que tiene cargo de conciencia por haber matado a otra persona, que tiene la sangre en sus manos porque la mató, le quitó la vida, esta persona huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Amén. ¿Hasta qué versículo me tocaba? 16. 17. Amén. Entonces le tocaría a mi hermano Josías del 18 en adelante. Sigo yo. Vamos. Seguimos. Seguimos leyendo la palabra. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Continuamos, mis amados hermanos, en una interferencia, pero seguimos aquí. Ahorita se lo pasamos desde YouTube para que ellos lo puedan abrir en su casa, lo puedan abrir. Y dice así: el que en integridad camina será salvo. Bueno, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en ninguno. Si tú no caminas en integridad, pues salvo será. Si camina en integridad, salvo será. Pero si anda en caminos malos, pensando perversidad contra el prójimo, hacerle daño al prójimo, caerá en caminos de perverso. El que labra su tierra se saciará de pan. Por eso es que tenemos que trabajar para poder comer del pan que Dios nos da diario. ¿Me? Mas el de perversos caminos caerá mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Es una palabra muy profunda, mis amados hermanos, porque el que trabaja puede obtener 15 últimos, aquellos que son asalariados, el pan para poder comer, ¿verdad? Para darle a sus hijitos, para alimentar
su familia o alimentarse él mismo. Aquellos son empresarios que son empresarios dignos también, tienen como para comer, porque ellos trabajan. El que labra su tierra se saciará de pan, pues tendrá como comer, como pagar sus deudas, sus compromisos en este mundo. Como dijo Jesucristo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No es una obligación pagar impuestos, no es una obligación pagar, si no tiene casa te dan una para que la arriende, arrendamiento, todo eso es una obligación. Entonces dice, más el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Una persona que no trabaja, una persona que es ociosa. Tú te juntas a un ocioso, te llenará, como decía mi abuela, de la araña en los ojos, porque el ocioso no le gusta trabajar y todo el tiempo está acostado, viendo películas, quiere creer en toda la cama, y todos los días lo pasa así. Vamos para la esquina, ay no hombre, yo estoy bien aquí. Mira, vamos a ver ahí un trabajo en la esquina. No, yo mañana salgo a trabajar. Y el ocioso no trabaja, mis hermanos. Es más, tan ocioso. No, yo me reúno en la iglesia, ¿sí? ¿En cuál iglesia? La que sale el enlace. Yo me quedo ahí sentado viendo ese es mi templo, esa es mi iglesia, ese es todo. Yo he escuchado muchos hermanos así. No podemos ser ociosos porque te llenará de pobreza. Ni te alimentas espiritualmente, ni tampoco pones ese cuerpo a trabajar. ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona que se la pasa todo el tiempo encerrado en una casa, o acostado en una cama, o en una silla, sentado, o en una hamaca? No podemos ser ociosos, porque nos llenamos de pobreza. Que Jehová Dios de los ejércitos nos libre de ser ocioso. ¿Amén? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad es el que tiene bendiciones. Un hombre que trabaja, un hombre que se esfuerza, un hombre que lucha por su esposa, por sus hijos, o la mujer que lucha por su matrimonio, en tenerlo todo encaminadito en los caminos de Dios. Eso es un hombre de verdad, una mujer de verdad, y tendrá muchas bendiciones. Porque de tanto como el que trabaja, como el que tiene empresa también trabaja, porque tiene que estar armando la empresa para que no caiga y poder sustentando a la familia que dependen de Dios y de esas empresas. Esas personas son bendecidas y tendrán más bendiciones. Más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hay personas, yo conozco varias que quieren ser ricos la noche a la mañana. Después dicen, ay, si Dios me diera dinero, yo lo adoraría más. Eso son falsedades, mis hermanos. Usted tiene que amar a Dios con dinero y sin dinero. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios no está esperando que tú seas rico para que le adore. Dios quiere que todo tiempo tú le adores. Pero ay, no quieres ser rico rápido, y dice que así sí pueden tener tiempo para adorar a Dios. Eso es mentira. Cuando viene la riqueza vienen tantas ocupaciones. Yo cuando estaba en ese momento, gracias a Dios, bien financieramente con mis hijos, siempre apartaba el domingo para Dios, siempre, y no lo dejaba de hacer, y mis hijos ahí estaban. Y claro, gracias a Dios también pudimos apartar los viernes para hacer vigilia, también otros días que había que ir en la semana. Hubo un tiempo en nuestra vida que íbamos de lunes a lunes a la iglesia, pero mis amados hermanos, no íbamos por el pastor ni por los hermanitos. Nosotros íbamos de lunes a lunes a la iglesia, y a las 3 de la madrugada ya Dios nos levantaba a mi esposo y a mí a orar, y a mis hijos a las 5 de la mañana estábamos abriendo la iglesia para todos aquellos que fueran a orar en la madrugada, y los hermanitos llegaban a las 4:30 de la mañana tocando el templo para orar. Eso es algo maravilloso. Y cuando nosotros estuvimos trabajando así para Dios, los ataques siempre vienen, los ataques nunca van a dejar de venir. Mientras estemos en este mundo seremos atacados. Por algo el enemigo se molesta con nosotros los cristianos, porque quiere que nos apartemos de Dios. Pero éramos muy bendecidos. Fuimos tan bendecidos en esos tiempos que dedicábamos de lunes a lunes, ¿sí o no, mis hijos? De lunes a lunes Dios nos mandaban hasta vaca entera. El alcalde decía, esa gente está trabajando bien, esos no cierran la iglesia. Y el alcalde no era cristiano, era árabe. Y decía, y hasta dan de comer a los niños de la calle. Y el alcalde ordenó a todas las personas que tenían negocios ahí en ese lugar turístico a que nos dieran las verduras para hacer esos ollones de sopas para más de 200 niños. Al principio Dios nos los daba a nosotros y nunca nos faltó, gracias a Dios. Después Dios puso a ese señor como proveedor, y íbamos con una orden del alcalde todos los viernes en la mañana a buscar, bueno,
vamos a decir, arroba de verduras para alimentar 200, 300 niños con sus mamitas. Nada más contábamos los niños, pero las mamitas también comían. Y le decía el alcalde le decía a un señor que tenía ganado que nos llevara todos los huesos de costilla que habían disponibles, y a veces nos llevaban tanto que los frises se llenaban, y nosotros hacíamos entonces de res, ligadito, a veces con pollo. El pollo lo poníamos mi esposo y mi persona, y el alcalde mandaba todos los viernes casi media red para que se lo diéramos a esos niños, porque nosotros no pedíamos ni a alcalde, ni a gobernadores, ni a políticos. Nosotros doblamos rodillas y Dios nos proveía a mi esposo y a mí para dar esa comida. Tampoco de que hacíamos reuniones de pastores para que nos ayudaran a dar esa comida a los niños, no. Dios nos proveía a nosotros y de lo que nosotros recibíamos, porque nosotros teníamos empresa ya. Claro, ya no lo habían quitado, pero Dios no nos dejó de proveer. Nosotros dábamos de comer a esos niños. Por eso, mis amados hermanos, la palabra de Dios es verdadera. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer asesión de personas no es bueno. Nosotros no hacíamos asesión de personas, ya llegaban niñitos con piojos, a mí se me llegaron a tener piojos, a mis hijos también, a mi esposo también, pero no sabíamos que tenían piojos. Entonces ya aprendimos, pasamos un trauma con los piojos, y ya cuando venían esos niños de la calle que le dábamos de comer, pues estábamos en el éxodo de Venezuela, muchos lo conocen. Nosotros nos poníamos gorra, todos con gorra, y lo seguíamos tratando con el mismo amor. No le decíamos, mira tú piojoso, vete aquí, líbrenos Jehová de hacer eso. Lo abrazamos, le dábamos de comer igualito, pero nos poníamos nuestra tremenda gorra y los piojos no entraban, gracias a Dios. Porque el que hace asesión de personas no tiene amor de Cristo. Dice, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Bueno, estas son palabras fuertes. El que tiene oído que oiga lo que Dios dice. Nosotros tenemos que ser personas de buen corazón y ayudar al prójimo. Yo pongo de ejemplo a las iglesias que hemos ido a visitar acá en este país, donde esos pastores tienen amor para ayudar no solamente al pobre, al necesitado, al extranjero, a la viuda, al huérfano, sino también a ricos que quedaron en quiebra, que iban con sus Mercedes-Benz, escuché ese testimonio, a buscar alimento, y ellos le decían, pero ¿cómo? ¿El padre no tiene un Mercedes-Benz? Sí, pero tiene la nevera vacía y la despensa también, y tiene niños. Entonces ese pastor, Darío Silva, nunca hizo excepción de personas. No solamente le da a los pobres, sino también a aquellos millonarios. Tienen tremenda mansión, esos millonarios tienen tremenda casa, tremendos carros, vehículos, pero no tenían en ese momento ni dinero en el banco ni alimentos. Iban y pedían y el pastor le daba unos bolsones de casi de 1 metro de alto, lleno de alimentos. Y 4 cubetas de huevo. Una bendición. Dios dice que el que siembra, recoge. El pastor sembró y Dios lo va a bendecir recogiendo más bendiciones. Amén. Dice así, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Tengo una persona muy cercana a mí que se apresura mucho a ser rico. Ya cambió, gracias a Dios. Pero porque era avaro. Yo lo veía, una amante del dinero, sin plata no pago horario, qué plata, y dinero. Gracias a Dios, ya Dios lo transformó. Él mismo reconoció su error. Nosotros no podemos ser avaros, decimos, hermanos. Nosotros tenemos que ser personas que amemos más a Dios que a todo lo que está en este mundo. Las riquezas no dan salvación. Por eso se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y lo peor es que sufren los que están al lado de esa persona. No solamente que pobres, sino que también todos los que estamos al lado llevamos el mismo palo. El hombre es de bendición al hogar o de maldición. Eso dice la Biblia, lo digo yo. Un hombre de bendición trae bendición a sus generaciones, a su hogar, ¿verdad? Pero un hombre malo trae generaciones de maldad. Dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Es mejor reprenderlo
y no adular. Lisonjear es decir, ay, está muy bien, robaste un banco, te felicito, tienes guáramo, ¿qué es eso? Hay que reprenderlo, venga muchacho, arrepiéntete, o señor, arrepiéntase, ¿cómo te va a venir a contar que se robó un banco? ¿Usted sabe cuánta gente había depositado su sudor de todo su trabajo en ese banco? Ese señor, ¿cómo le costó constituir un banco? Y usted va a venir a decirme, ve infelizmente que robó un banco, que ahora es millonario, y usted no es millonario, usted lo que tiene ganado es el infierno si no se arrepiente. Ah, no, yo oigo personas que dicen, uy, fulano robó un banco, hay que felicitarlo, tremendo, tiene los pantalones bien puestos, eso sí es un hombre, ¿verdad? Por favor. Y van y lo lisonjean, oye, te felicito. Eso es pecado, mis hermanos. Hay que reprender al que hace el mal, que aquellos que roban, aquellos que se drogan, aquellos que violan niños, niñas, aquellos que andan haciendo maldad, usted no lo puede halagar, usted no lo puede lisonjear, usted tiene que reprenderlo. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Bueno, no debemos robar ni a papi ni a mami, ¿ok? Porque es compañero del que destruye. Nosotros debemos ser personas concretas, firmes en la palabra, clara en pensamientos y no hacer el daño ni el mal a nadie. El altivo de ánimo suscita contiendas. Es el altivo de ánimo. Mas el que confía en Jehová prosperará. Hay personas altivas de ánimos, son altivísimos. Yo y tengo y no tienen nada. Y entonces, ¿qué trae? Trae contienda, porque quieren pelear con los que tienen o con los que no tienen y hacerla de mucho. ¿Y tú qué tienes? Se da con esa altivez. Yo por lo menos tengo tremenda casa con piscina en Venezuela. ¿Y tú qué tienes? Son altivos de ánimo. Y cuando yo llegue a mi país, me voy a bañar en mi piscina y esto. ¿Y tú qué? Ni siquiera casa tiene. Entonces el otro le responde y empieza la contienda. Bueno, yo no tengo nada, pero tampoco venga a humillar a uno. Y vienen las contiendas. Entonces uno tiene que ser humilde. Hay que poner la confianza en Dios y prosperar. Esa es su palabra. El que confía en su propio corazón es necio. Eso me pasó a mí. Yo confié en mi corazón, me llené de necedad y Dios no me castigó. Dios me perdonó, pero tengo que pagar mis consecuencias. Yo pido Dios perdón por eso toda mi vida. Pediré perdón a Dios porque en verdad me llevé de mi corazón y me casé con una persona que Dios me dijo, no. Y yo dije, sí. Y Dios me decía, no. Y mi corazón volvía a decir, sí. Y volví a Dios a decirle, no. Y yo decía, pero sí. Y a la cuarta vez, ya a la cuarta confirmación, Dios me dijo, no. Y yo volví a decir, sí. Y ahora, sí, la estoy pagando. Es consecuencia. Y no es solamente yo, sino que arrastro a mis hijos también. Porque Dios me dijo 4 veces por 4 pastores que no se conocen, que eran de mi iglesia bautista, que no tenían ningún contacto telefónico. Yo fui a buscar 4 iglesias bautistas porque me crié en la bautista y le doy gracias a Dios por eso. Para que me casaran con mi esposo. Porque decía que era cristiano, que era evangélico, que era esto, que era una buena persona. Lo que dice que son buenos son los peores. Y yo caí con la pasión de mi corazón, no por sexo ni nada de eso, como muchas hermanas se han equivocado diciendo esas cosas, eso es mentira. Fue por el engaño, que vamos a vigilia, vamos a predicar la palabra, vamos a cantar. Sí, el hombre perfecto, te voy a defender, te voy a proteger, nada de eso aconteció. Entonces, me llevé de mi corazón y fui necia. Y arrastré a mis hijos a un mundo amargo, donde apenas, después de que mis hijos ya tienen más de 19 años, es que estamos viendo que hay un cambio de parte de Dios en la vida de mi pareja. Pero anteriormente no había nada. Fue muchos años de madurez. Me he secado, pero la mujer muy coqueta, muy activa, tenía muchas cosas bonitas de ayudar a otro, de arreglar la casa, de estar pendiente de mis hijos. Y todo eso se fue menguando, ya no tenía ni para ayudarme a mí misma. Ya no podía arreglar ni la casa, todo. Mi mamá una vez me dijo, mija, te casaste con ese hombre y es como si te hubiera caído un saco de sal. Todo te sale mal, todo se te cae, tus negocios se vinieron para abajo. ¿Qué ha pasado? Claro, mi mamá no tenía discernimiento, pero ella sí se dio cuenta y yo también tenía razón, dije, ¿verdad que sí? Y cuando él se iba, yo me levantaba y cuando él volvía, todo se me caía. Entonces, amados hermanos, no se lleven del corazón porque pasamos a ser necios. Yo fui una necia. Doy gracias a Dios que me ha perdonado en su divina misericordia, me tiene con vida aún y
y sé que de las promesas de Dios en mi vida, porque Dios promete y Dios cumple. Amén. Dice, mas el que camina en sabiduría será librado. Yo no fui sabia, no caminé en sabiduría. Pero ahora Dios me ha perdonado, he tenido que pagar mis consecuencias y sé que Dios me va a dar otra oportunidad, ¿sí o no? Sí. Amén. Porque Dios es misericordioso, pero igual hay que pagar las consecuencias. ¿Ven? Ahora José va a leer el 27 y el 28 del capítulo 28 de Amén. Y dice así, leemos la palabra bajo la de su Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que ve a alguien necesitado y esa persona lo mira a los ojos y le pide dinero y le pide algo, y tú en vez de darle o decirle que no tienes, solamente le quitas la mirada como cortándole los ojos, como diciendo que no te importa, acarreas maldiciones porque fuiste grosero con alguien muy humilde. Ay, sí. Prácticamente fuiste mal. Sí. Y más cuando es un niño el que te lo pide y tú le rechazas al niño. Bueno, sí. Pero si tú eres cristiano, digo, tú das a la persona que te pidió, nunca serás pobre. Exacto. Sí. Si la de corazón, Si le das al pobre, no serás no pobre. serás pobre. ¿Ok? Y dice el versículo 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Mas cuando perecen, los justos se multiplican. Se multiplican los justos, ¿ok? Cuando el impío se levanta, cuando los impíos son levantados, se esconde el justo. Cuando hay más maldad, más tristeza y más dolor en el mundo, los justos, las buenas personas, se esconden, desaparecen. Claro, como Venezuela. Los impíos se volvieron presidentes. ¿Y qué pasó? Todos los justos Se fueron. nos fuimos y otros se escondieron. ¿Por qué? Porque quien está mandando es la tiniebla en ese país, y hasta ahora hay tiniebla. Pero Dios pronto lo librará, tenemos la fe puesta en Jehová. ¿Amén? Sí, amén. Entonces empiezan a pensar las personas que ya no hay gente buena en el mundo, pero no es eso. Es que los buenos se fueron porque llegaron los malos. Así es. Amén. Amén. Bueno, se despide el amor el 28. Sí. Y el versículo 1 al 29 dice, No, más cuando perecen los justos, más cuando perecen el impío, los justos se multiplican. Ok. Más cuando perecen, los justos se multiplican. sí. Cuando el impío muere, se multiplican los justos. Exacto. Una gran bendición, ¿verdad? Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros en este programa. Pedimos disculpas, a veces no estamos al aire porque tenemos muchas ocupaciones en el templo y fuera del templo, pero todo es para la obra de Dios. Bendiciones, somos sus humildes servidores, familia pastoral Manuel Zapata. Y no se olviden del programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.